Sus padres le ofrecieron a un altar de tinieblas sin saberlo, y pasó esto. Veamos este impactante testimonio de la pastora Lisney Defón. El caso es que mi mamá hizo de todo, pero alguien le dijo: yo te voy a dar el remedio para que le quiten los piojos a tu hija. En mi familia nunca han habido brujos, nunca. Pero a mi mamá alguien le dijo: recoge todos los cabos de tabaco que ves en la calle, todos los cabos de cigarro que ves en la calle, prepara una botella de alcohol, échalos dentro, todos los fumados y desechados en la calle, y los vas a sellar, lo vas a meter debajo de la cama, lo vas a envolver en un paño, vas a dejar que pase 21 días para que eso se fermente y se lo vas a echar en la cabeza. Y lo hicieron. Y nunca más tuve piojo. Me envenenó la cabeza. Saltándonos el tema de los piojos, Dios me lleva allí y le digo: Señor, ¿por qué? Y recuerdo que uno de los lugares donde más cigarro había eran los cementerios. Entonces hasta allí había ido mi mamá a recoger cabos de tabaco para hacerme mi brebaje, y Dios me dijo: hay algo que te está uniendo, hace muchos años atrás. Y yo recuerdo que puse mi mano en la cabeza llena de aceite y empecé a renunciar. Porque yo en mi mente racional decía: ¿qué diferencia hay entre un cigarro o un tabaco usado a uno nuevo? Si tiene lo mismo. No entiendo por qué había que esconderlo debajo de la cama si se podía meter en una gaveta. Y empecé a darle lógica para buscarle la quinta pata al gato, a pesar de que sé que nada más tiene 4. Pero yo decía: este remedio no me encaja. Aquí hay algo que está raro, aquí hay algo que está mal. Y empecé a darle hasta que Dios me lleva y me dice: es que ya el enemigo te estaba trabajando desde entonces. Y entendí que mi primera batalla siendo adolescente era en mi mente. No quería vivir, me quería suicidar, no quería esta vida. Me ingresaron por instinto suicida, no quería vivir. Y el Señor me lleva y me dice: te ataron, te ligaron. Y empiezo sola en mi cuarto, me lleno de aceite, empiezo a cortar y empiezo a pelear y empiezo, porque yo sabía que en aquel momento lo que era un remedio que mi mamá no sabía para qué era, y ella estaba tratando de matarme los piojos, el diablo sí sabía lo que estaba haciendo. Entonces entendí que me habían atado un altar, al altar del brujo, del cual había salido la receta. Una receta tan poderosa que acabó con la plaga, pero que me estaba atando. ¿Y cuántas veces, hermano, en nuestra ignorancia aparecieron remedios que no sabíamos de dónde venían? Que no tienen lógica, hermano. No sé aquí cómo va la cosa, pero qué lógica tiene poner un hilo con saliva en la frente y que se vaya el hipo. Eso es cubano. Y uno se queda: hilo con saliva en la frente y se va el hipo. No tiene lógica. No tiene lógica para nosotros, pero ¿cuánta gente cae y lo hace? Hay veces que decimos: sí, pero es que yo soy una nueva criatura. Sí, pero ¿cuál fue el altar que atendió mi padre? ¿A qué me pudo haber comprometido mi padre que yo no me acordé? ¿Cuántos aquí son padres? ¿Y cuántos en algún momento han pactado a sus hijos con Dios? Si no lo ha hecho, está en problema. ¿Cuántos en algún momento le dedicaron sus hijos a Dios? Los ataron al altar, le dijeron: aquí están, son tuyos, te los consagro, te van a servir, ¿verdad? ¿Y usted cree que su padre y su abuelo no lo hizo? A lo que le tenía fe. ¿Usted cree que su madre embarazada quizás no te ató a otro altar? Que tu padre dijo: si me das hijo, voy a pactarlos para ti. Y quizás usted nació sabiendo que nació bajo una guerra de altares, porque le pertenecía al altar de Dios, pero está reclamado porque fue pactado hace 2, 3 generaciones anteriores. Y usted dice: yo no sé qué pasa, que doy un paso para adelante y doy 2 pasos para atrás. Yo no sé qué me pasa, que doy un avance y vuelvo a caer en el mismo lodazal del cual el Señor me sacó. Yo no sé qué pasa, que yo siento que adelanto en lo espiritual y de pronto me da una modorra, me da un sueño y ya dejo de ayunar. Mis ayunos duran una semana, mis tiempos de búsqueda duran un mes, 15 días. De pronto mi vida espiritual cae. Nunca he podido estar estable en lo espiritual. ¿No será que hay una guerra de altares que están disputando tu vida? Gedeón era un cobarde, ¿cuántos lo saben? Tenía miedo. ¿Y esa cobardía de quién venía? De que su vida estaba ligada a un altar a causa de su padre. Por eso el Señor le dijo: primero derriba el altar de tus padres antes de hacer mi altar.
Primero corta antes de hacerme altar. Había una guerra de altares alrededor de Gedeón. Y usted conoce que el pueblo se había apartado del Señor, había una opresión. ¿Dónde se veía el efecto del altar en la economía? Los madianitas lo tenían oprimido. Hay países que no entienden, hay personas que no entienden cuál es la raíz de no prosperar. Mire que diezmo, mire que soy fiel con mis ofrendas y no veo que prospero. Le he dado tanto al Señor y no veo que prospero. Yo creo en el principio, yo creo que Dios es fiel, yo creo que Dios es esto, pero algo sucede que no prospero. Hermano, el pueblo de Dios hacía de todo y nada le resultaba, porque el problema eran sus altares. Hasta que el Señor mandó a derribar todos los altares y había una guerra entre los altares, hermano, que habían levantado los padres de Gedeón y los altares que Dios quería levantar. Diga conmigo, decadencia espiritual. Hermano, sin darnos cuenta, ahí hay un altar, hay algo que no nos pertenece, hay algo que representa a otra deidad, hay un Dios que no conocemos, de una cultura que no conocemos, y ahí hay un altar. Y de pronto decimos, ¿por qué será que en mi casa no fluyo en la presencia de Dios y en la iglesia sí? ¿Por qué será que en mi casa no encuentro a Dios y en la iglesia sí? ¿Por qué será que me monto en el auto, prendo la radio y empiezo a llorar, pero en mi casa busco a Dios y no lo encuentro? ¿Por qué en mi casa no? Hay que revisar si hay una guerra de altares. Si alguien se está disputando la propiedad de tu casa y que lo espiritual te está reclamando. Cuando yo miro a Ezequías, cuando yo miro a Elías, cuando yo miro a Gedeón, veo gente que entendía que había una guerra de altares y que la única manera de que Dios pudiera avanzar y el reino de Dios pudiera avanzar era derribando otros altares. Yo no sé si en algún momento de tu vida o de tu pasado a ti te vincularon a algún altar. Quizás tus padres no sabían y naciste enfermizo. Tan enfermizo que no hacía falta que hiciera frío para que tuviera resfriado. Y alguien le dijo a tu papá, hazle algo. Yo recuerdo que alguien me dijo que le colgaban un ratón recién nacido en el cuello hasta que se moría, porque el ratón se inflamaba absorbiendo el asma. Y funcionaba, le quitaba el asma. Pero luego me decía, ¿por qué un ratón? ¿Qué había, pastora? El enemigo es experto dando remedios que él sabe para qué funciona, pero que nosotros desconocemos. Quizás tú traes algo en el bolsillo que no te pertenece y que deberías soltar. Y que traes la Biblia en tu cartera, pero hay una guerra de altares alrededor de tu vida porque algo te dieron, alguien. Mira, échate esto en el monedero, mira, echa esto en tu billetera, mira, echa esto en tu cartera, porque esto es lo que te va a cuidar. Y yo no sé si tiene un diente de ajo, el diente de una bruja o una verruga de bruja. Yo no sé qué te dieron, pero está envuelto en algo. Y sé por qué lo estoy diciendo, y te lo dieron, que supuestamente es para tu protección, que eso no hace daño, que eso no es brujería, que eso no es hechicería, pero eso que te hicieron fue preparado en un altar y te vincularon a ese altar debido a ese trabajo. Y quizás andas buscando un milagro que no acaba de ocurrir porque hay algo que está provocando una guerra de altares. Y Dios dice, yo no comparto mi gloria con nadie. Entonces, donde hay otros dioses en manifestación, nuestro Dios se aparta hasta que Él es el único Dios. Por eso le digo a Gedeón, primero derríbalos todo y luego me preparas a mi ofrenda. Por eso Elías le dijo, primero hagan ustedes el show y después me va a tocar a mí. Terminen ustedes su trabajo para luego yo hacer el mío. Porque el enemigo es, hermano, especialista robándose el protagonismo. Y sale del culto y su milagro, alguien le dijo, sí, pero lo que yo te di, ¿te acuerdas de aquella cosita que te preparé? Aquello, eso fue lo que te sanó. Dígale al que está a su lado, hay altares que disputan tu vida. Hay altares que disputan tu vida, hermano. Tanto el altar de Dios te disputa porque le perteneces al Señor y hay un sacrificio que se hizo por ti, el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, y ese sacrificio está vigente, está latente, y esa sangre clama y llama y te reclama y dice, tú eres mi hijo, tú me perteneces, tu vida me pertenece, yo pagué por ti, tú eres mío, así dice la Biblia. No hay un altar más poderoso que el altar de nuestro Dios. No hay un sacrificio más poderoso que el sacrificio del Hijo de Dios. No hay una sangre más poderosa que la sangre del Hijo de Dios. No hay un altar más alto que la cruz del Calvario en el monte Gólgota. Ese fue el altar más alto que derribó toda artimaña del enemigo. Por eso es que ante el nombre de Cristo toda